Era un imperio a una escala que nunca había sido igualada. Misterioso, violento en extremo e infinitamente creativo. Solo un imperio ha sobrevivido durante 4000 años. China. Emperadores todopoderosos movilizaron inmensos ejércitos de campesinos para crear proezas de ingeniería sin paralelo en la historia humana. Una tumba dorada con ríos de mercurio fluyendo. Es difícil creer que algo así pueda ser solo producto del trabajo humano. El canal más largo del mundo. Una flota naval más poderosa que ninguna otra que haya surcado los mares. Pero nada puede compararse con el monumento que cambiaría la faz de la Tierra, la Gran Muralla de China. Esta es la mayor gestión de un proyecto en la historia. La construcción de un imperio. China. Cuando los egipcios construían sus pirámides, los chinos ya tenían suntuosos palacios para sus reyes. Cuando Roma planificaba su altísimo acueducto que bañaría a sus ciudadanos y apagaría su sed, los chinos estaban desviando un río entero a través de una montaña, antes de la pólvora, y construyendo una presa que irrigaría miles y miles de hectáreas de tierra y provocaría una explosión demográfica como el mundo no había visto jamás. China, como la vemos hoy en día, más o menos, estaba compuesta por un número de estados, luchando unos con otros por la supremacía. Ese periodo se llamó los Estados Guerreros. En el siglo III a.C., un reino sobresalió como el más poderoso y el más implacable. Una provincia occidental, hogar de un pueblo hostil y guerrero. Eran ambiciosos, inexorables y dispuestos a conquistar y unificar los 7 reinos. Se llamaban los Qin. Su unificación de esta vasta tierra crearía un imperio como ningún otro que hubiera visto el mundo. Los Qin prosperaron en una región que era fértil y llana, con acceso a rutas comerciales importantes como la famosa Ruta de la Seda, conectándolos con los rincones más lejanos de China y más allá. Con el tiempo, los Qin desarrollaron 2 ventajas militares críticas sobre los otros reinos. De sus vecinos nómadas y bárbaros, los Qin dominaron la equitación. Al mismo tiempo, también cambiaron su estrategia para hacer la guerra. Hasta ahora, las guerras las libraban pequeños pelotones de nobles conduciendo carros. Pero el reciente descubrimiento de nuevas tecnologías para fraguar metales llevaron a la producción en masa de armas y al nacimiento de un nuevo tipo de guerrero, el soldado de infantería. Con esta innovación táctica, los Qin lanzaron una ofensiva para conquistar toda China. Al ir cayendo un reino tras otro, los Qin se enfrentaron a un nuevo desafío: cómo producir con rapidez suficiente alimento para aprovisionar a su ejército ahora masivo. Esa responsabilidad recayó en un hombre. Se llamaba Li Bing, un oficial Qin que era uno de los mejores ingenieros hidráulicos de todos los tiempos. Bajo su dirección, los obreros chinos construyeron una obra maestra de la ingeniería. Durante siglos, el río Min había atormentado al pueblo chino, causando sequías en invierno e inundaciones en verano. Ahora Li Bing estaba decidido a aprovechar las violentas aguas. El centro de su plan era un dique que crearía una vía fluvial completamente nueva. Un canal para controlar el flujo y también para proveer un suministro de agua para la producción de alimentos que necesitaban con desesperación. Pero Biling tenía un enorme problema. El monte Qian estaba directamente en el camino de su canal de irrigación. No podía mover la montaña, por lo que decidió excavar un camino para su nueva vía fluvial a través de ella. Mucho antes de la invención de la pólvora, habrían tardado décadas en abrir un camino a través de la montaña por medio del trabajo manual, usando solo martillos y taladros. Los militares Qin exigían resultados más inmediatos, obligando a Li Bing a crear una nueva tecnología audaz. Dejaría que las fuerzas de la naturaleza hicieran el trabajo pesado por él.
Primero calentó las rocas con fuegos controlados, luego las mojó con agua fría. Esto provocó que las piedras se rompieran en pequeños trozos que podían ser transportados. Ocho años después de empezar, Liebing había abierto un canal de irrigación a través de la montaña. Ahora tenía que construir el enorme dique que desviaría las aguas del Min hasta el nuevo canal de irrigación. Llevaron al lugar miles de trabajadores que trabajaron con nada más que músculos y escoplos excavando la tierra. Y es algo extraordinario que Liebing pudiera diseñar un dique que regulara las violentas aguas del Min según la estación. En verano se podía desviar más agua al canal de irrigación para prevenir las inundaciones a lo largo del río. En invierno, las proporciones se invertían, dirigiendo más agua hacia el río para evitar la sequía. Al irrigar una vasta extensión del territorio Qin, el dique de Liebing provocó una explosión demográfica masiva. Y los militares tuvieron una nueva base para lanzar ataques en el territorio enemigo. El estado de Qin se estaba convirtiendo en una fuente de energía. Utilizaron la riqueza creada por la agricultura y la fuerza creada por los militares para unir toda China. En el 247 a.C., esa tarea recayó en el nuevo emperador de los Qin, un niño de 13 años llamado Jin Cheng. El joven gobernante asumió el poder con su madre actuando como reina viuda. Pero Jin Cheng subió al poder en un palacio lleno de enemigos conspirando ya para matarle. En lo alto de la lista de aquellos que le querían muerto estaba su propia madre, quien ahora tenía un amante y dos nuevos hijos que quería en el trono. A la edad de 22 años, Jin Cheng descubrió su intriga para hacerle asesinar. Su autoridad ahora era absoluta. Con el trono asegurado, Jin Cheng envió a sus ejércitos a acabar el trabajo de unificar toda China. El sueño Qin del imperio estaba terminado. China estaba unificada y en paz. Ahora, un verdadero emperador, Jin Cheng, necesitaba un nombre real. Llegaría a ser conocido en toda China y en todo el mundo simplemente como Shi Huangdi, el primer emperador. 220 a.C. El primer emperador de China, el triunfante Shi Huangdi, parte a inspeccionar su nuevo imperio. Por primera vez en la historia, China estaba unificada y segura. Y tenía intención de mantenerla así con el proyecto de ingeniería más ambicioso concebido jamás: la Gran Muralla de China. La Gran Muralla es una conexión de murallas que ya existían anteriormente. Un número de estados en el norte de China habían construido murallas en parte para defenderse unos de otros, pero sobre todo para defender su frontera norte. Sigue siendo hasta la actualidad, sin superar por la ingeniería moderna, una sola barrera inexpugnable que aísla el vasto imperio chino del mundo exterior a lo largo de una frontera que se extiende miles de kilómetros. Esto es Chongchong. En mandarín significa Gran Muralla y créanme, cubre más territorio que la anchura de Estados Unidos continental. E incluidos todos los ramales que no van a ninguna parte, tiene 9.000 kilómetros y eso es muy largo. Hombres, mujeres y niños trabajaron con sus manos en esta muralla y si se quejaban o intentaban escapar, los mataban. Las enfermedades eran constantes, las lesiones un lugar común. Vestidos solo con harapos, esta gente sufrió frío intenso, hambre intensa y agotamiento intenso. Los informes dicen que en el apogeo de la producción de esta muralla, cerca de un quinto de todos los trabajadores de China, 1 millón de personas, trabajaban aquí y un cuarto de esas personas murieron. Y si morías aquí, normalmente te enterraban aquí, en la muralla, dando lugar a otro de sus varios apodos, la Gran Tumba. Pero la fuerza bruta no sería suficiente. Diferentes regiones tenían terrenos muy distintos y materiales de construcción variables a mano. Siempre que era posible, los ingenieros añadían a la construcción los muros ya existentes, pero la mayoría se construyó de la nada. Pero la Gran Muralla no se diseñó solo para mantener fuera a los bárbaros.
también era una línea divisoria simbólica encerrando dentro a los chinos. La Gran Muralla, en cierto sentido, es una marca cultural tanto como una fortificación militar. Es un modo de decir, los chinos a los nómadas, vosotros quedaos ahí fuera. Pero el resentimiento se estaba convirtiendo en furia contra Shi Huangdi. Muchos en su reino sentían que la colosal barrera no valía el precio que infligía en el pueblo chino. Una vez más, sus enemigos conspiraban contra él. Los últimos años de Shi Huangdi estuvieron marcados por lo que creo que es razonable llamar paranoia. Pero como dice el viejo proverbio, solo porque estés paranoico no significa que la gente no te persiga. Shi Huangdi devolvió el golpe convirtiendo a China en una auténtica prisión para su pueblo. Unas 400 personas fueron enterradas vivas para dar una lección a aquellos que hablaban contra el régimen. En 1974, unos granjeros excavando un pozo se encontraron cara a cara con un antiguo guerrero chino. El misterioso cráneo de terracota demostraría ser la puerta de entrada a uno de los grandes descubrimientos arqueológicos de todos los tiempos. Los arqueólogos por fin descubrieron 3 enormes fosos llenos de un ejército de terracota protegiendo la tumba del primer emperador. Un solo foso contenía más de 6.000 guerreros de tamaño real y caballos en formación de batalla. Cesto lleno de tierra tras cesto lleno de tierra para cubrir lo que asumimos que es toda una ciudad subterránea dedicada a la vida tras la muerte del primer emperador. La tumba de Shi Huangdi es definitivamente la expresión de un hombre que quería que su imperio superara cualquier cosa que el mundo hubiera conocido. El techo se dice que es un cielo nocturno tachonado de constelaciones hechas de perlas. El suelo una completa recreación de su imperio en miniatura. Pabellones y pagodas cerca de un río de mercurio fluido. El mismo rey yacía vestido de oro y jade en un ataúd de bronce flotando en una piscina de mercurio. Todo esto es fantástico y alucinante, pero ¿es verdad? Las pruebas científicas han demostrado que los niveles de mercurio son 100 veces más altos de lo normal alrededor de la montaña, y radares que penetraron en el suelo detectaron una sala dentro de la montaña de 10 metros de altura. Por lo que la tumba del emperador quizás sea muy estrafalaria, pero vamos a tener que esperar para averiguarlo, porque el gobierno chino ha decidido no excavar el yacimiento hasta que tengan la tecnología para preservar lo que hay dentro. E incluso entonces, una vez que entren, puede ser un yacimiento muy peligroso. La Gran Muralla y la magnífica tumba arruinaron el país y al final rompieron las espaldas de los campesinos chinos. Empujado hasta el límite, el pueblo se rebeló y China se precipitó en el caos. Shi Huangdi, el primer emperador de una China unida, ha muerto. Rápidamente tras la muerte de Shi Huangdi, comenzó una guerra civil con varias personas compitiendo por el poder. En el 260 a.C., un nuevo gobernante sube al poder decidido a llevar estabilidad a China. Se llamaba Liu Bang. Un antiguo soldado y astuto político que sabía cómo ganarse el corazón y la mente del pueblo. Durante los siguientes 4 años, Liu Bang consolidó su gobierno y reunió al pueblo en torno a él. La paz y la estabilidad volvieron al imperio. Pero cuando murió, en el 195 a.C., había comenzado una dinastía que prosperaría durante cerca de 4 siglos, la Han. Los Han se embarcaron en una campaña de construcción de murallas incluso más grande que la de Shi Huangdi. Desde alrededor del año 200 a.C. al 200 después de Cristo, justo hacia la época en que Roma se estaba disolviendo como república, solo para renacer como un imperio que devoraría y transformaría el mundo occidental, China era un imperio que estaba consumiendo y transformando el este. Durante la dinastía Han, la población de China creció hasta llegar a 50 millones de personas. El imperio llegó hacia el sur hasta Vietnam y hacia el oeste hasta Afganistán. Era enorme. Pero tras 400 años, igual que Roma, la desintegración interna comenzó a ensombrecer sus triunfos militares, y en 184 después de Cristo, una rebelión campesina detuvo en seco a la dinastía Han. Y una vez más, China estuvo al borde del caos. En el siglo VI, un pueblo del norte, el Sui, declaró la guerra al caos, conquistando una parte del imperio tras otra. Hasta que China estuvo unida otra vez, por primera vez desde la caída de la dinastía Han, 3 siglos antes. El
emperador Zhang Di construiría el imperio Sui sobre la base de cerca de 1000 años de dinastías que llegaron antes. A diferencia de emperadores anteriores que se habían concentrado en fortificar China contra el mundo exterior, Zhang Di canalizaría sus energías hacia el interior y reforzaría su imperio dentro de las fronteras. China es vasta y sus vías fluviales suministran los medios más eficaces de transporte a través de las enormes distancias. Dos ríos importantes atraviesan el país de este a oeste: el Yangtze en el sur y el río Amarillo en el norte, pero están a 1600 kilómetros de distancia. China era una casa dividida. Zhang Di decidió hacer algo al respecto. Quería enlazar la China del norte y la del sur con una gigantesca arteria central, un gran canal. Al conectar el río Amarillo con el Yangtze, el Gran Canal podía ahora transportar mercancías a más de 70 kilómetros al día. Las ciudades importantes a lo largo del canal se convirtieron en centros comerciales de seda, porcelana y algodón. Los mercaderes y artesanos suministraban artículos manufacturados a los mercados que se abrían a través de todo el país. Económicamente hablando, hizo el comercio interregional mucho más fácil, además de proporcionar trabajo a mucha gente, en construcción, mantenimiento, transporte de mercancías y personas arriba y abajo. Como el Nilo en Egipto, integraba el norte y el sur, reforzando la base de un imperio unificado. Con su proeza de ingeniería terminada, el emperador Zhang Di decidió que era hora de un viaje victorioso por el Gran Canal. Pero una vez más, un emperador chino subestimó el poder del pueblo. Sus viajes de consumo ostentoso provocaron un sentimiento de ira contra su decadente régimen. En el 618 después de Cristo, el pueblo se rebeló en una serie de sublevaciones campesinas a través de todo el país. Una vez más, el caos consumió a China y pronto alcanzó al palacio mismo. El emperador Zhang Di fue asesinado por sus propios generales y la dinastía Sui tuvo un abrupto final. Pero con el imperio unido de nuevo, el escenario estaba preparado para la Edad de Oro de China. Y por primera vez, los ingenieros de China extenderían el alcance del imperio alrededor del mundo. Hace 6 siglos, una increíble armada de naves chinas cruzaba el mar de China antes de aventurarse hacia el oeste, a Ceilán, Arabia y África Oriental. Era una flota como ninguna otra que hubiera cruzado los mares. Juncos gigantes de 9 mástiles escoltados por decenas de naves de suministro, botes patrulla y transporte para los caballos de la caballería. La tripulación era en total de 27.000 marineros y soldados. Esta era la famosa armada de la poderosa dinastía Ming, una proclama para el mundo de que tras un siglo de dominación mongola, China había sido devuelta a sus legítimos gobernantes. Al timón iba un almirante improbable, un plebeyo de la remota provincia de Yunnan que se alzó para convertirse en una de las figuras más poderosas de la dinastía Ming. Se llamaba Xiang Ha. Xiang Ha pronto ascendió en rango hasta llegar a ser teniente general del emperador mismo. Juntos trazaron un plan audaz para conquistar los mares. Xiang Ha fue elegido para dirigir una extraordinaria flota de naves. Fue un desafío de la ingeniería como ningún otro que una dinastía china hubiera intentado jamás. Era una persona que definitivamente quería dejar una huella personal en el mundo. Estamos hablando de una flota muy grande. Tenía tantos marineros y soldados como la Armada Española en 1588. Tenía 2 veces su número de barcos. En 1405, el comandante eunuco Xiang Ha zarpó rumbo al mundo. Xiang Ha no era un explorador. Lo que Xiang Ha estaba haciendo era lo que llamaríamos en la terminología moderna proyección de poder. Durante sus 28 años de carrera naval, el almirante Xiang Ha visitó 37 países, viajó alrededor de la punta de África hasta el Océano Atlántico y dirigió una sola flota cuyo número superaba las flotas de toda Europa juntas.
Los viajes de Zhang He establecieron a China como una superpotencia en los océanos del mundo. Pero en 1433, la era de la exploración china llegó a un abrupto final. Zhang He murió de pronto durante una parada en India, y la flota fue llamada de vuelta a China. Un nuevo emperador estaba en el trono. Con una orden asombrosa, cambiaría el curso de la historia de China. A pesar del total dominio de China como potencia naval, la magnífica flota de Zhang He fue convertida en cenizas. Este sería uno de los grandes puntos críticos en la historia de China. China estaba lista para hacerse con el control de los mares y colonizar el mundo años antes que los portugueses, españoles, holandeses y británicos. Bajo el nuevo emperador, todas las naves de alta mar fueron destruidas. Incluso los informes de las expediciones de Zhang He fueron quemados. La era de la exploración de China había terminado. La puerta abierta se cerró de un portazo. Las naves habían desaparecido y la promesa de poder y conquista internacional había muerto. La razón para esa decisión del emperador sigue siendo un misterio hasta la fecha. 1449. 16 años después de que el imperio se volviera hacia adentro otra vez, el enemigo de siglos de China regresó. Las fuerzas mongolas lanzaron un ataque masivo. Como grandes dinastías antes que ellos, los Ming volvieron a la muralla para protegerse. El resultado sería la hazaña más monumental de todo el imperio chino. Una compleja reestructuración de la Gran Muralla que la convirtió en la estructura colosal que conocemos hoy. Los muros anteriores se habían hecho sobre todo de tierra apisonada. Los muros Ming se construyeron con ladrillo y piedra. Eran mucho más sólidos y esos son los que aún podemos ver en parte en la actualidad. Un mortero tosco de arroz pegajoso y lima quemada creaba un sello entre los ladrillos que rivalizaba en fuerza con el cemento moderno. La construcción de fortificaciones militares en la Gran Muralla llegó a su apogeo bajo los Ming. Las defensas generales fueron mejoradas con una variedad de características, incluida la artillería. Los chinos tenían una clara superioridad sobre los mongoles en armas de pólvora. Y mientras la dinastía Ming pudo mantener un ejército lo bastante cohesionado a lo largo de la Gran Muralla, fueron capaces de resistir ataques mongoles individuales. A finales de la dinastía Ming, más de 9.000 kilómetros de muralla, incluidas sus muchas vueltas y digresiones, se extendían a lo largo del norte de China. Durante un siglo y medio, la muralla se mantuvo firme. Pero en 1600, la dinastía tras ella se derrumbaba. Y una tribu extranjera conocida como los Manchú estaba reuniendo fuerzas en la frontera norte de China. El 26 de mayo de 1644, Beijing por fin cayó ante las fuerzas manchúes. Los chinos tardarían más de 250 años en derrocar a los invasores del norte. Pero cuando lo hicieron, emergió un nuevo reino chino como ninguno anterior: la China comunista.